Previamente hemos visitado Portugal y España. Ahora nos dirigimos a Francia, las Islas del Canal, la costa sudoeste de Inglaterra y el oeste de Irlanda. Finalmente conoceremos Escocia y sus islas, y las Islas Feroe. Es un periplo extraordinario por las tierras del Atlántico y su vida silvestre. A 100 kilómetros al sur de Toulouse, en los Pirineos franceses, se encuentra el Parque Nacional de Orlú. Es un paisaje de montaña espectacular. El Parque Nacional se llama así por esta cumbre, el Pico de Orlú, una inmensa mole granítica que se eleva hasta el cielo. Esta parte de los Pirineos es más templada debido a la influencia del Mediterráneo y de las lluvias atlánticas. Las precipitaciones son tan abundantes durante el invierno que incluso en el mes de junio aún hay nieve en las zonas más altas. Este es un lugar en el que la primavera y el verano rara vez duran más de 2 o 3 meses. Para la fauna es un lugar difícil en el que sobrevivir. Estos son rebecos pirenaicos. Ágiles y de pezuñas firmes, están perfectamente adaptados a la vida en estas laderas pedregosas y escarpadas. Con la nieve en retirada, pueden curiosear desde los más altos riscos. Como el verano y la primavera son estaciones muy breves en las cumbres pirenaicas, la cálida luz del sol y el terreno blando son la señal de salida para crecer rápidamente. Algunas especies, como la genciana, se han adaptado a la vida en las cumbres. Aunque parecen delicadas, son plantas muy resistentes y de crecimiento rápido. Sus vistosas y coloridas flores atraen a los insectos que las polinizarán. Al pie de la montaña, los reptiles de sangre fría ya están activos. Este lagarto aprovecha la luz del sol para entrar en calor. Está mudando de piel. Ha crecido tanto que la antigua ya no le sirve. Los animales aprovechan la primavera para ponerse en forma. Tanta actividad atrae a las aves rapaces. Esta joven águila real busca una presa para alimentarse. Ha venido al sitio adecuado. Aquí hay comida en abundancia. Son marmotas. Es un tipo de ardilla terrestre. De hecho, es la especie de ardilla más abundante en la Tierra. Son mamíferos pequeños, pero tienen mucha grasa. Y por una buena razón. Entre octubre y abril, el Pirineo es un lugar muy frío, por lo que hibernan durante casi 8 meses al año. En verano, cuando despiertan, devoran todo lo que encuentran para recuperar el peso que han perdido durante el invierno. Comen y comen. Toman el sol. Se limpian la piel y tienen retoños. Esta es una cría. Está sentada junto a su madre, echada sobre una roca, simplemente ahorrando todas sus energías. Aunque de vez en cuando también hay tiempo para jugar. Está claro que a estos 3 jovenzuelos les sobran energías. Con los depredadores acechando, las marmotas tienen que protegerse de alguna manera, y lo hacen usando centinelas. Un adulto mantiene los ojos bien abiertos ante cualquier posible ataque. Si hay peligro, da la voz de alarma. Y el resto de la tropa desaparecerá inmediatamente bajo la superficie. Pero no desaparecerán por mucho tiempo. Muy pronto volverán a salir para seguir alimentándose.
las tierras bajas, a 50 kilómetros al sur de Toulouse, se encuentra la región rural de Ariège. La tierra aquí es muy fértil. Sus pastos y cultivos son muy ricos. La mayor parte se cultivan como en el pasado, sin usar pesticidas. Gracias a eso, la flora silvestre y los insectos crece junto a los campos de cultivos. Hay un rumor de fondo constante. Es el sonido de la naturaleza. Una mariposa Melitae atalia. Es una especie poco común en el resto de Europa, pero no aquí. En este lugar encuentra alimento en abundancia en los cultivos biológicos y en las plantas silvestres que crecen alrededor de ellos. Los cultivos también atraen a multitud de insectos, por eso los abejarucos se alimentan y viven aquí. Son probablemente los pájaros más vistosos de Europa. Se alimentan de insectos, sobre todo de abejas y escarabajos que atrapan al vuelo. Los abejarucos europeos nidifican en el sur de Europa y pasan el invierno en el África tropical. Son aves sociales a las que les gusta estar juntas. Para la vida silvestre no hay lugar mejor que las lindes de los campos cultivados, ya que su densa vegetación las convierte en el sitio perfecto para ocultarse. Una culebra verde y amarilla espera que pase un ratón, una rana o un lagarto. Vigila con sus enormes pupilas abiertas como platos. Puede moverse muy rápida y atacar con su cola a modo de látigo. No es venenosa, pero sí es muy sigilosa y veloz cuando ataca a su presa o tiene que defenderse. Es una culebra muy común en todo el sur de Francia. La combinación del calor del Mediterráneo, la lluvia del Atlántico y la tierra cultivada a la vieja usanza convierte al campo de Ariège en un refugio para la vida silvestre. Es de hecho una imagen fiel del paisaje natural de las tierras bajas del sur de Francia, tal como era en el pasado. Un recordatorio de lo que se ha perdido en muchas partes de Europa a causa del moderno uso de la tierra. A 60 kilómetros al oeste de Burdeos, en la costa de la bahía de Arcachón, está la duna más grande de Europa. Al igual que muchas otras formaciones de arena de Europa occidental, la gran duna de Pilas se formó como consecuencia de los fuertes vientos del Atlántico que depositan la arena a lo largo de la costa. La duna comenzó a formarse hace 5.000 años, después de que el nivel del mar subiera tras la última glaciación. La duna avanza tierra adentro a razón de 7 metros al año. Sin embargo, un importante hábitat se interpone en su camino, una extensa barrera de pinos. Es el bosque de las Landas, el bosque de pino marítimo más grande de Europa. Es un bosque que el hombre creó para producir madera. Aunque no es un bosque completamente natural, es el hábitat perfecto para muchas especies de aves y mamíferos. Una hembra de corzo. Los corzos son muy comunes en Europa. Por lo general son muy sigilosos. Esta hembra pasta en un camino, pero está lo bastante cerca del bosque como para esconderse si presiente el peligro. Eso es un halcotán europeo, un pequeño halcón migratorio. Los halcotanes pasan el invierno en África y en primavera vuelan al norte, hasta Europa, para anidar. El aguilucho cenizo, una rapaz mucho más grande, hace lo mismo. Este macho lleva a una presa entre sus garras. La hembra abandona el nido cuando él la llama. Trae comida para ella y se la pasa en el aire. Ella dará cuenta de la comida en el nido o se la dará a sus polluelos si ya han salido del cascarón.
Anidan en el suelo, entre árboles jóvenes. La alta vegetación circundante les ayuda a ocultar su localización. El aguilucho cenizo vive en muchos tipos diferentes de hábitat, pero como muchas otras especies, su número disminuye cada día. Esta hembra ha sido marcada para poder obtener información sobre sus movimientos. Parece que prefieren los bosques costeros, pero podrían vivir igualmente en cualquier terreno abierto, siempre que haya comida en abundancia y zonas buenas y seguras para anidar. Pero en Europa occidental quedan pocos lugares donde eso sea posible, lo que hace aún más especial al bosque de las landas. A medida que viajamos hacia el norte, por la costa oeste de Europa, el clima cada vez es más húmedo. Los vientos del sudoeste, procedentes del Atlántico, acarrean lluvias, y las precipitaciones constantes favorecen la aparición de marismas en las llanuras. En Bretaña, a 80 kilómetros al oeste de Nantes, se conserva una marisma impresionante. Después de la marisma de la Camarga, esta del Parque Natural de Brière es la segunda más grande de Francia. Con cerca de 400 kilómetros cuadrados de extensión, es un humedal inmenso. Millares de aves se alimentan y anidan aquí. Este es un fumarel común, un veraneante llegado de África. En todo el mundo hay fumareles, siempre que cerca haya agua en abundancia. Un aguilucho lagunero. Como su nombre sugiere, él también se ha adaptado a la vida en los humedales. Le gusta anidar entre los juncos. Vuela elegantemente, mientras busca un roedor, un pajarillo o una rana que comer. En el marjal también viven mamíferos. Entre ellos se cuentan dos especies invasoras. Las ratas almizcleras son originarias de Norteamérica. Hace aproximadamente un siglo fueron introducidas en Europa para comercializar su piel, pero muchos animales escaparon de las granjas de peletería y se extendieron rápidamente por toda Europa. El coipó o nutria roedora se parece mucho a la rata almizclera y fuera del agua parece una enorme rata. También fue introducida en Europa por su piel, pero este roedor, sin embargo, es originario de Sudamérica. Generalmente las especies foráneas terminan convirtiéndose en plagas fuera de su hábitat natural, y estos dos mamíferos pueden ser muy dañinos para las plantas y los cursos de agua de los humedales europeos, algo que puede perjudicar a la fauna nativa. En muchos lugares de Europa se han tomado medidas para controlarlos y erradicarlos, para salvaguardar los humedales como el de Brière en Europa occidental. La mayoría de los humedales similares fueron drenados para su uso agrícola y urbanístico. Este sobrevivió porque durante siglos se utilizó para producir turba para combustible y cañas para los tejados. Afortunadamente, se ha conservado este pedazo del paisaje natural de Francia, pero necesita protección constante. En el sur de Bretaña, no muy lejos del Parque Nacional de Brière, existe otro humedal extraordinario, en el cantón de Guérande. Estas piscinas, obra del hombre, son un lugar excepcional para la fauna, sobre todo para las aves acuáticas. Hace más de 1000 años ya se producía sal marina en la región de Guérande, y aún se sigue produciendo hoy. El terreno está muy cerca de la costa atlántica, y cuando la marea sube, el agua inunda las parcelas. Después, comienza el proceso de evaporación que producirá la sal. Las piscinas son poco profundas para que el sol pueda calentar siempre el fondo de arcilla. Así se forma un hábitat perfecto para los pequeños crustáceos y el plancton, una magnífica fuente de alimentación para las aves. Cada año llegan aquí más de 20.000 aves. Estas son abocetas comunes.
Se alimentan moviendo su pico largo y encorvado hacia arriba para encontrar crustáceos y lombrices en el agua y en el limo. Es una técnica propia de las sabocetas que, como muchas otras especies de aves, vienen a Guérande a reproducirse. Las salinas cubren un área aproximada de 2000 hectáreas y las paredes entre las parcelas forman una red de islas artificiales. Son lugares perfectos para anidar. Estos charranes comunes buscan peces para sus polluelos. Son unos pájaros muy ruidosos y agresivos y atacarán a cualquier intruso que invada su territorio. Cuando termine la época de nidificación y sus crías puedan volar, los charranes emprenderán un largo viaje hasta la costa occidental de África, donde pasarán el invierno. La cigüeñuela común también anida aquí, y también es muy ruidosa. Gritan constantemente para espantar a otras aves y para tranquilizar a sus polluelos. Las cigüeñuelas, los charranes y las sabocetas son solo 3 de las casi 200 especies de aves que viven en las salinas de Guérande. Para ser un hábitat artificial, es extraordinariamente rico. Más al norte, en la costa bretona, cerca de Roscoff, descubrimos la espléndida playa de Keremma. Es un paisaje espectacular que se extiende a lo largo de 7 kilómetros de costa atlántica. Una bandada de gaviotas reidoras acaba de posarse. Son gaviotas muy comunes que también podemos encontrar tierra adentro. Buscan comida. Esta usa sus patas para remover el cieno y hacer que las lombrices y los pequeños invertebrados salgan a la superficie. Todas hacen lo mismo. Entre las gaviotas reidoras hay unas pocas gaviotas cabecinegras. Son muy parecidas, pero su cabeza es mucho más oscura. Estas gaviotas, originarias del Mediterráneo, se han extendido recientemente por Europa occidental y su población no deja de crecer. La fauna de la playa de Keremma no es excepcional. Estas aves pueden verse en muchos otros lugares de Europa. Lo más especial de esta costa está detrás de la playa, al otro lado de las dunas. Este hábitat es uno de los más importantes de Europa por su flora silvestre. Aquí crecen cientos de especies diferentes. Como la orquídea piramidal, con sus 50 diminutas florecillas. La bellísima orquídea de marzo. Y la orquídea abeja, con pistas que se parecen a abejas para los insectos. Y la delicada orquídea de los pantanos. Aquí viven muchas especies diferentes de flores silvestres. Estas plantas viven en una zona protegida. Aquí han crecido durante años, sin apenas interferencias del hombre, del ganado o de los pesticidas, y florecen en amplias zonas de las praderas costeras. Es una cápsula del tiempo que muestra la verdadera naturaleza de la costa atlántica cuando la dejan tranquila. El océano Atlántico determina el clima del noroeste de Europa de 2 formas principalmente. Los vientos del oeste acarrean la humedad del océano, produciendo un clima lluvioso. Una potente corriente marina también cruza el océano, desde Norteamérica hasta Europa. Se la conoce como la corriente del Golfo, porque nace en el Golfo de México. La corriente del Golfo desplaza una gran masa de agua cálida en dirección al Atlántico Norte, hasta la costa este de América.
Después se dirige hacia Europa pasando por Terranova, donde se origina la potente corriente del Atlántico Norte, que baña la costa europea con sus temperaturas suaves. Su influencia puede observarse en las aguas que rodean a las islas del canal, frente a las costas de Francia. Entre las dos islas principales, Guernsey y Jersey, se encuentra Sark. Como el resto de las islas del canal, Sark está marcada por el potente flujo de las mareas. Aquí el nivel del mar puede cambiar hasta 12 metros entre la pleamar y la bajamar. Cuando la marea sube o baja, las corrientes que se forman son increíblemente fuertes y rápidas. La combinación de esas fuertes corrientes con el agua cálida procedente de la corriente del Golfo asegura alimento en abundancia en torno a las islas del canal. En especial para los micrófagos filtradores. Estas son anémonas joya. Las condiciones del agua son ideales para estos hermosos animales. El agua rebosa de pequeños fragmentos de alimento y de plancton que las anémonas cogen con sus tentáculos. Estas son gorgonias. Se parecen mucho al coral que crece en las aguas tropicales, pero estas pueden vivir aquí, mucho más al norte, gracias a la influencia de la corriente del Golfo. El pez más vistoso de las islas del canal y de las aguas próximas a Francia y a Gran Bretaña es el Labrus mixtus o bodión. Es un pez territorial. El macho vigila atentamente su parte de océano. A menudo tiene 6 o más hembras, razón suficiente para mantener alejados a otros machos de su territorio. El bodión posee también una extraordinaria habilidad para cambiar de sexo. Esta hembra podría transformarse en un macho si fuera necesario. Si algo le sucediera al macho, la hembra más veterana ocuparía su lugar. Cambiaría de sexo y de color, y ella, o más bien él, defendería el territorio. La mayoría de las islas cuenta con algún tipo exclusivo de fauna debido a su aislamiento. La curiosidad de Jersey vive en la playa de Saint-Brelade. Se oculta entre la espesa vegetación de tojo y grama. Es el lagarto verde. El macho es espectacular, con su cuello azul celeste y el cuerpo verde esmeralda. La hembra es igualmente impresionante, con sus franjas de color crema a lo largo del cuerpo. El lagarto verde es uno de los lagartos más grandes de Europa. Puede alcanzar 40 centímetros de longitud. Cuando el hielo desapareció tras la última glaciación y antes de que se elevara el nivel del mar, Jersey fue la última isla del canal en quedar aislada por el mar. Por eso el lagarto verde solo puede encontrarse aquí y en Europa continental, y no en el resto de las islas del canal, en las islas británicas o en Irlanda. No tuvo tiempo suficiente para seguir avanzando hacia el oeste antes de que el Atlántico lo inundara todo. En la isla de Alderney encontramos otra singularidad isleña, esta con hábitos nocturnos. Es el erizo rubio. Los erizos de Europa continental son, por lo general, de color marrón, pero el genoma de los erizos de Alderney hace que estos sean rubios. Los erizos se extinguieron en la isla durante la Primera Guerra Mundial. En aquella época eran una importante fuente de alimentación y se cazaron en exceso. Se reintrodujeron en la isla hace 50 años y, por azar, una gran proporción de los erizos liberados llevaban el color blanco en sus genes. Como resultado, la mayoría de los erizos de Alderney son blancos. Las islas del Canal y el norte de Francia marcan una frontera a partir de la cual la costa atlántica es mucho más fría y lluviosa. También marca el inicio del área de distribución de algunas especies silvestres. Los alcatraces solo viven en el Océano Atlántico Norte.
3000 parejas anidan en los acantilados de Les Etacs, cerca de Alderney. Aparte de otra colonia de nidificación situada a poca distancia en el sur de Francia, el resto de las colonias de alcatraces se encuentran más al norte, sobre todo en las Islas Británicas. Al otro lado del Canal de la Mancha, en Cornwall, en la costa sudoeste de Gran Bretaña, hay otras especies que también prefieren las costas del Atlántico Norte. Esta hembra de foca gris ha salido a la orilla para dar a luz a su cría. Las focas eligen siempre playas pedregosas y aisladas, a las que el hombre no puede llegar. También frecuentan playas más grandes, en las que existan zonas secas incluso cuando la marea está alta. Este es un cachorro, a salvo en una zona seca. Aproximadamente 5 semanas después, la hembra los abandona y los pequeños tienen que aventurarse solos en el mar. Las crías pronto pierden el color blanco de su piel que las mantenía calientes en tierra firme. Ahora ya están listas para lanzarse al mar. Enseguida aprenden a pescar solas y la mayoría de ellas sobrevivirá. Nada más dar a luz, las hembras vuelven a estar preparadas para aparearse. Los machos las esperan impacientes. Cuando las hembras regresan al mar, los machos se acercan inmediatamente e intentan aparearse. Las focas grises rara vez se aventuran más al sur de Gran Bretaña. Son auténticas criaturas del Atlántico Norte, donde viven a ambos lados del océano, tanto en el norte de América como en el norte de Europa. Cornwall es la región más meridional del sudoeste de Gran Bretaña. Es una península con un litoral espectacular y a menudo inaccesible. Durante siglos, esta región fue una importante zona minera, de la que se extraía estaño, cobre y arsénico. A lo largo de la costa pueden verse los restos de las antiguas explotaciones mineras. Los acantilados, aunque peligrosos para el hombre, son seguros para que las aves descansen y aniden. Esta roca es el lugar favorito de los cormoranes. Es un ave muy común en estas costas, donde puede bucear hasta 45 metros de profundidad persiguiendo a un pez. La fauna silvestre de la costa inglesa es típica del norte de la Europa atlántica. Sobre los acantilados la tierra es húmeda, aunque no en exceso, y razonablemente cálida. Aquí crecen especies como el geranio de sangre, una flor muy abundante en toda Europa. También la filipéndula crece en estas laderas. En el mes de mayo levanta el vuelo la mariposa perlada castaña y la pequeña mariposa manto bicolor. Las dos son muy comunes en toda Europa. Esta curruca zarcera acaba de llegar del sur del Sáhara para establecer su territorio en esta parte del páramo. Toma posesión de su territorio con una chirriante canción. Puede que no sea una hermosa melodía, pero desanima a otros machos y atrae a las hembras para que aniden con él bajo los matorrales. A 45 kilómetros al sudoeste de Cornwall están las Islas Sorlingas. Es un archipiélago de 5 islas grandes rodeadas por islotes y afloramientos rocosos. Estas islas, situadas en alta mar, son una parada importante para las aves migratorias. Son un lugar para posarse, descansar y alimentarse antes de proseguir su viaje. Un pechiazul,
Es octubre y viaja al sur desde el continente europeo o desde Escandinavia. Se dirige al norte de África en busca de un clima invernal más suave. A menudo durante la estación de la migración llegan a las islas Sorlingas aves americanas perdidas. Se equivocan de rumbo en su viaje de Norteamérica a Sudamérica y cruzan el Atlántico por error. Este playerito pectoral es una de esas aves. Ha volado 5.000 kilómetros a través del océano hasta encontrar tierra firme. Ha llegado a la isla de St. Agnes, en las islas Sorlingas. Tiene que estar hambriento. En el centro de la isla de St. Mary hay otro pájaro perdido. Por razones obvias, se llama pitotoy de patas amarillas. Está muy cansado después de su largo viaje. Y aquí hay otro, un correlimos batitú. Como las otras, anida en Norteamérica y generalmente migra a Sudamérica para pasar el invierno. Pero en esta ocasión, los vientos del Atlántico lo desviaron de su rumbo. No sabemos exactamente qué les pasa a estos pájaros después de equivocarse de ruta. Algunos expertos creen que se quedan y mueren en Europa. Sin embargo, algunas evidencias recientes sugieren que algunos se aparean con otros ejemplares que han hecho el mismo viaje desde América. Después se instalan en un hábitat adecuado en Europa continental, anidan y tienen polluelos. También hay evidencias de que algunos pájaros viajan a África y vuelven a América llevados por los vientos de dirección este. Hagan lo que hagan, rara vez se quedan mucho tiempo en las islas Sorlingas. Ellos saben que no han llegado al destino correcto. Irlanda, la isla Esmeralda. Hay una buena razón para su brillante y exuberante verdor. Los vientos del oeste procedentes del Atlántico garantizan la lluvia necesaria para que su vegetación se mantenga frondosa todo el año. Uno de los mejores bosques de Irlanda es el de Glengarriff, cerca de la costa sudoeste. El de Glengarriff es el bosque caducifolio típico de Europa occidental. El roble es el árbol dominante. El clima húmedo favorece también el crecimiento de una amplia variedad de musgos y helechos. Pero en este exuberante bosque hay también algunas plantas raras y curiosas, como este repollo de San Patricio. Solo crece en el sudoeste de Irlanda y en la costa de Portugal, y en ningún otro lugar de Europa. ¿Por qué solo crece en esos dos lugares? Lo mismo puede decirse de otra especie que encontramos muy cerca. Es una saxífraga, con sus hojas en forma de riñón. Esta planta solo se encuentra en el sudoeste de Irlanda, los Pirineos y la Cordillera Cantábrica, en España. Nadie sabe con certeza por qué dos plantas solo pueden vivir en dos zonas de Europa tan distantes entre sí. Quizás los primeros pobladores trajeron estas plantas con ellos desde el continente europeo. Lo único seguro es que no estaban aquí hace 10.000 años. Prácticamente todas las plantas y animales, incluido este ratón de campo que vive en el suelo del bosque, llegaron a Irlanda después de la última era glacial. Cómo y en qué momento las diferentes especies colonizaron Irlanda sigue siendo un gran misterio. Algunas fueron traídas hasta aquí por el hombre, otras pudieron llegar solas poco después de la última era glacial, cuando aún existían puentes terrestres entre Gran Bretaña e Irlanda. Otras fueron traídas por los vientos o arrastradas por las corrientes marinas. Probablemente no lo sabremos nunca, pero una vez aisladas y establecidas en una isla, las plantas y los animales a menudo evolucionaron de formas singulares en cada lugar. Como estos ciervos comunes del Parque Nacional de Killarney. Estos son los únicos ciervos nativos de Irlanda, y llevan aquí desde el final de la última glaciación. Aunque el ciervo común está muy extendido por toda Europa y se han introducido otras razas de ciervo en otros lugares de Irlanda, estos son especiales. Es una raza autóctona pura y hace tan solo 30 años se encontraban al borde de la extinción.
unas madres con sus crías. El cervatillo se esconde. Su piel tiene motas blancas. Cuando se ocultan en la espesura, resulta imposible verlos. Los adultos buscan siempre la seguridad añadida de la proximidad del bosque. A la primera señal de peligro, se retirarán entre los árboles. Al oeste del condado de Kerry y de la pintoresca bahía de Ballinskellig están las Islas Skellig. Sería difícil encontrar en otro lugar del mundo dos islas tan próximas la una de la otra y aún así tan diferentes. Little Skellig, blanca y habitada por aves. La isla de Skellig Michael, verde y desde hace siglos habitada por el hombre. Los monjes fueron los primeros en llegar a esta isla hace 1400 años. Aunque hace mucho que se marcharon los monjes, el monasterio ha sobrevivido. Era el lugar perfecto de retiro para una vida de aislamiento y oración. Es el mismo aislamiento que buscan las aves en Little Skellig. 30.000 parejas de alcatraces cubren toda la isla. Es una de las mayores colonias de alcatraces de Europa. La isla es de color blanco por el guano que depositan las aves. Es el lugar perfecto para anidar. En la isla no hay depredadores, y los acantilados son demasiado peligrosos incluso para los humanos más intrépidos. Los polluelos están aquí prácticamente a salvo de cualquier invasor terrestre. Y también es muy práctico para pescar. Los peces están a tan solo una zambullida de distancia de la isla. Y por si la roca que emerge del agua no fuera suficiente maravilla, los 70 metros de roca que hay ocultos bajo el mar también bullen de vida. Hay bosques de algas tan ricos como los de cualquier bosque tropical. Hay miles de anémonas de los colores más diferentes. La mayoría son anémonas Dahlia. Se alimentan de cualquier cosa que puedan alcanzar con sus tentáculos, incluidos pequeños peces y cangrejos. Estas son anémonas joya, similares a las que vimos en las islas del canal, colonias de millares de pequeños animales que conviven creando un paisaje lleno de color. Al igual que las anémonas Dahlia, son muy frecuentes en las costas del Atlántico Norte, pero su número aquí es inusualmente alto. También hay erizos de mar. Y muchas estrellas de mar. La fauna de vida marina es muy rica. La riqueza de estas aguas se debe en parte a los excrementos de miles de alcatraces que caen continuamente al agua y que aportan nutrientes en abundancia para los animales que viven aquí. Es aquí también donde la corriente fría del norte del Atlántico se encuentra con la corriente cálida del Golfo. Cuando las aguas cálidas chocan con las fuertes corrientes, el resultado es alimento en abundancia para la vida marina. En la costa atlántica de Irlanda se libra una batalla constante entre la tierra y el mar que ha dado lugar a la formación de espectaculares paisajes. Las fuertes olas devoran las rocas, creando acantilados verticales y peligrosos.
Uno de los más impresionantes de Irlanda es el acantilado de Moher, en el condado de Clare. Aquí la erosión ha esculpido en la costa una sucesión de majestuosos acantilados que se elevan 200 metros sobre el nivel del mar. Como la roca es relativamente blanda, la implacable acción del mar, del clima y de los elementos forman paredes escarpadas y salientes en los acantilados, perfectos para que aniden las aves marinas. Las aves que salen en busca de pesca y que sus nidos se cuentan aquí por millares. Aquí vemos fulmares. Y aquí araos comunes. Es un lugar poco seguro en el que anidar y poner huevos, pero estas aves ponen huevos de formas irregulares para que no rueden y caigan desde estos estrechos salientes. En el acantilado, sobre la fina hierba que crece sobre la roca, hay una chova, un cuervo de pico y patas rojas. Es un pájaro al que le gustan las praderas bajas, en las que puede hundir su pico con facilidad para buscar larvas de insectos. Aunque en el resto de Europa viven en la alta montaña, en las Islas Británicas y en Irlanda se han adaptado a vivir en la costa oeste. Puede que Irlanda no tenga una amplia variedad de especies silvestres, pero lo que sí tiene es muchas maravillas naturales, algunas de ellas únicas en Europa. Esto es el Barren, en el condado de Clare, un vasto territorio de piedra caliza de 250 kilómetros cuadrados de extensión. Grietas alargadas atraviesan el suelo de piedra caliza, y en esos agujeros crecen las plantas. Los fuertes vientos procedentes del mar azotan sin descanso esta tierra, por lo que son el único lugar en el que las plantas pueden sobrevivir. También es el único sitio donde encuentran tierra suficiente. Aunque es un paisaje inhóspito, el 75% de las especies de plantas autóctonas de Irlanda viven aquí. Se han identificado 700 especies diferentes. Lo que hace al Barren tan especial es la coexistencia de plantas que normalmente viven en climas muy diferentes. Por ejemplo, esta flor, la driada de 8 pétalos o té del Pirineo, es una planta de las tierras altas frecuente en los Alpes y en el Ártico. Muy cerca crecen las orquídeas, tan felices aquí como en cualquier lugar más meridional de Europa. Es como si la naturaleza quisiera decirnos que Irlanda es la frontera entre el lejano norte y las partes más cálidas del sur de Europa. Este también es un lugar en el que los efectos de la última glaciación son aún visibles en el paisaje. Estas pequeñas islas de la bahía de Clio, en el condado de Mayo, son depósitos de grava y piedras arrastrados por los glaciares en su viaje al mar. Según el folclore local, hay 365 islas, una por cada día del año. Hay muchas más islas a lo largo de la costa irlandesa, y debido a su aislamiento, muchas de ellas se han convertido en refugios para la fauna salvaje. Innisbofin, en el condado de Donegal, es un santuario para un ave tan ruidosa como sigilosa. Es el guión de codornices. Un macho reclama el territorio con su canto. Es un terreno cubierto de ortigas y malas hierbas. El lugar puede parecer un poco caótico, pero es exactamente lo que necesita. Un lugar para esconderse y anidar. Es un ave difícil de ver. Le gusta vivir oculta. Pero incluso las aves más sigilosas tienen que exponerse alguna vez durante el periodo de apareamiento. Ha volado desde África para anidar aquí. La hembra está en algún lugar entre los matorrales, empollando los huevos. El guión de codornices no es un ave especialmente escasa. Se encuentran en toda Europa durante el verano, pero el tipo de herbazal que necesitan para vivir ha desaparecido en casi todos los países. En el extremo este de Europa, Innisbofin es solo uno de los muchos lugares en los que se puede oír su canto.
La forma de vida de los isleños de Innisbofin no ha cambiado en décadas, al igual que la naturaleza de la Tierra. Eso favorece a muchas especies diferentes de aves, como las avefrías y las alondras, que en el continente tienen que esforzarse por encontrar un hábitat adecuado. Eso es lo que hace tan especiales a estos remotos lugares que miran al Atlántico. En el siguiente episodio de nuestro viaje exploraremos la costa oeste de Escocia y todas sus maravillas naturales. También conoceremos las Islas Feroe y sus espectaculares paisajes de montaña emergiendo del mar. Y la aún más espectacular Islandia. Tiene una turbulenta personalidad, tanto en la tierra como en el mar que la rodea, y una maravillosa historia natural. Al igual que muchas otras formaciones de arena de Europa occidental, la gran duna de Pila se formó como consecuencia de los fuertes vientos del Atlántico que depositan la arena a lo largo de la costa. La duna comenzó a formarse hace 5.000 años, después de que el nivel del mar subiera tras la última glaciación. La duna avanza tierra adentro a razón de 7 metros al año. Sin embargo, un importante hábitat se interpone en su camino. Una extensa barrera de pinos. Es el bosque de las Landas, el bosque de pino marítimo más grande de Europa. Es un bosque que el hombre creó para producir madera. Aunque no es un bosque completamente natural, es el hábitat perfecto para muchas especies de aves y mamíferos. Una hembra de corzo. Los corzos son muy comunes en Europa. Por lo general son muy sigilosos. Esta hembra pasta en un camino, pero está lo bastante cerca del bosque como para esconderse si presiente el peligro. Eso es un alcotán europeo, un pequeño halcón migratorio. Los halcotanes pasan el invierno en África y en primavera vuelan al norte, hasta Europa, para anidar. El aguilucho cenizo, una rapaz mucho más grande, hace lo mismo. Este macho lleva a una presa entre sus garras. La hembra abandona el nido cuando él la llama. Trae comida para ella y se la pasa en el aire. Ella dará cuenta de la comida en el nido, o se la dará a sus polluelos, si ya han salido del cascarón. Anidan en el suelo, entre árboles jóvenes. La alta vegetación circundante les ayuda a ocultar su localización. El aguilucho cenizo vive en muchos tipos diferentes de hábitat, pero como muchas otras especies, su número disminuye cada día. Esta hembra ha sido marcada para poder obtener información sobre sus movimientos. Parece que prefieren los bosques costeros, pero podrían vivir igualmente en cualquier terreno abierto, siempre que haya comida en abundancia y zonas buenas y seguras para anidar. Pero en Europa occidental quedan pocos lugares donde eso sea posible, lo que hace aún más especial al bosque de las Landas. A medida que viajamos hacia el norte, por la costa oeste de Europa, el clima cada vez es más húmedo. Los vientos del sudoeste, procedentes del Atlántico, acarrean lluvias, y las precipitaciones constantes favorecen la aparición de marismas en las llanuras.
En Bretaña, a 80 kilómetros al oeste de Nantes, se conserva una marisma impresionante. Después de la marisma de la Camarga, esta del Parque Natural de Bryères es la segunda más grande de Francia. Con cerca de 400 kilómetros cuadrados de extensión, es un humedal inmenso. Millares de aves se alimentan y anidan aquí. Este es un fumarel común, un veraneante llegado de África. En todo el mundo hay fumareles, siempre que cerca haya agua en abundancia. Un aguilucho lagunero. Como sus crías puedan volar, los charranes emprenderán un largo viaje hasta la costa occidental de África, donde pasarán el invierno. La cigüeñuela común también anida aquí, y también es muy ruidosa. Gritan constantemente para espantar a otras aves y para tranquilizar a sus polluelos. Las cigüeñuelas, los charranes y las avocetas son solo 3 de las casi 200 especies de aves que viven en las salinas de Guérande. Para ser un hábitat artificial, es extraordinariamente rico. Más al norte, en la costa bretona, cerca de Roscoff, descubrimos la espléndida playa de Keremma. Es un paisaje espectacular que se extiende a lo largo de 7 kilómetros de costa atlántica. Una bandada de gaviotas reidoras acaba de posarse. Son gaviotas muy comunes que también podemos encontrar tierra adentro. Buscan comida. Esta usa sus patas para remover el cieno y hacer que las lombrices y los pequeños invertebrados salgan a la superficie. Todas hacen lo mismo. Entre las gaviotas reidoras hay unas pocas gaviotas cabecinegras. Son muy parecidas, pero su cabeza es mucho más oscura. Estas gaviotas, originarias del Mediterráneo, se han extendido recientemente por Europa occidental y su población no deja de crecer. La fauna de la playa de Keremma no es excepcional. Estas aves pueden verse en muchos otros lugares de Europa. Lo más especial de esta costa está detrás de la playa, al otro lado de las dunas. Este hábitat es uno de los más importantes de Europa por su flora silvestre. Aquí crecen cientos de especies diferentes. Como la orquídea piramidal, con sus 50 diminutas florecillas. La bellísima orquídea de marzo. Y la orquídea abeja, con pistas que se parecen a abejas para los insectos. Y la delicada orquídea de los pantanos. Aquí viven muchas especies diferentes de flores silvestres. Estas plantas viven en una zona protegida. Aquí han crecido durante años, sin apenas interferencias del hombre, del ganado o de los pesticidas, y florecen en amplias zonas de las praderas costeras. Es una cápsula del tiempo que muestra la verdadera naturaleza de la costa atlántica cuando la dejan tranquila. El océano Atlántico determina el clima del noroeste de Europa de 2 formas principalmente. Los vientos del oeste acarrean la humedad del océano, produciendo un clima lluvioso. Una potente corriente marina también cruza el océano, desde Norteamérica hasta Europa. Se la conoce como la corriente del Golfo, porque nace en el Golfo de México. La corriente del Golfo desplaza una gran masa de agua cálida en dirección al Atlántico Norte, hasta la costa este de América. Después se dirige hacia Europa, pasando por Terranova, donde se origina la potente corriente del Atlántico Norte, simplemente ahorrando todas sus energías.
Aunque de vez en cuando también hay tiempo para jugar. Está claro que a estos tres jovenzuelos les sobran energías. Con los depredadores acechando, las marmotas tienen que protegerse de alguna manera, y lo hacen usando centinelas. Un adulto mantiene los ojos bien abiertos ante cualquier posible ataque. Si hay peligro, da la voz de alarma. Y el resto de la tropa desaparecerá inmediatamente bajo la superficie. Pero no desaparecerán por mucho tiempo. Muy pronto volverán a salir para seguir alimentándose. En las tierras bajas, a 50 kilómetros al sur de Toulouse, se encuentra la región rural de Ariège. La tierra aquí es muy fértil. Sus pastos y cultivos son muy ricos. La mayor parte se cultivan como en el pasado, sin usar pesticidas. Gracias a eso, la flora silvestre y los insectos crece junto a los campos de cultivos. Hay un rumor de fondo constante. Es el sonido de la naturaleza. Una mariposa Melitae atalia. Es una especie poco común en el resto de Europa, pero no aquí. En este lugar encuentra alimento en abundancia en los cultivos biológicos y en las plantas silvestres que crecen alrededor de ellos. Los cultivos también atraen a multitud de insectos, por eso los abejarucos se alimentan y viven aquí. Son probablemente los pájaros más vistosos de Europa. Se alimentan de insectos, sobre todo de abejas y escarabajos que atrapan al vuelo. Los abejarucos europeos nidifican en el sur de Europa y pasan el invierno en el África tropical. Son aves sociales a las que les gusta estar juntas. Para la vida silvestre no hay lugar mejor que las lindes de los campos cultivados, ya que su densa vegetación las convierte en el sitio perfecto para ocultarse. Una culebra verde y amarilla espera que pase un ratón, una rana o un lagarto. Vigila con sus enormes pupilas abiertas como platos. Puede moverse muy rápida y atacar con su cola a modo de látigo. No es venenosa, pero sí es muy sigilosa y veloz cuando ataca a su presa o tiene que defenderse. Es una culebra muy común en todo el sur de Francia. La combinación del calor del Mediterráneo, la lluvia del Atlántico y la tierra cultivada a la vieja usanza convierte al campo de Ariège en un refugio para la vida silvestre. Es de hecho una imagen fiel del paisaje natural de las tierras bajas del sur de Francia, tal como era en el pasado. Un recordatorio de lo que se ha perdido en muchas partes de Europa a causa del moderno uso de la tierra. A 60 kilómetros al oeste de Burdeos, en la costa de la bahía de Arcachón, está la duna más grande de Europa. El hombre sugiere, él también se ha adaptado a la vida en los humedales. Le gusta anidar entre los juncos. Vuela elegantemente, mientras busca un roedor, un pajarillo o una rana que comer. En el marjal también viven mamíferos. Entre ellos se cuentan dos especies invasoras. Las ratas almizcleras son originarias de Norteamérica. Hace aproximadamente un siglo fueron introducidas en Europa para comercializar su piel, pero muchos animales escaparon de las granjas de peletería y se extendieron rápidamente por toda Europa. El coipó o nutria roedora se parece mucho a la rata almizclera y fuera del agua parece una enorme rata. También fue introducida en Europa por su piel, pero este roedor, sin embargo, es originario de Sudamérica.
Generalmente las especies foráneas terminan convirtiéndose en plagas fuera de su hábitat natural, y estos dos mamíferos pueden ser muy dañinos para las plantas y los cursos de agua de los humedales europeos, algo que puede perjudicar a la fauna nativa. En muchos lugares de Europa se han tomado medidas para controlarlos y erradicarlos, para salvaguardar los humedales como el de Brière en Europa occidental. La mayoría de los humedales similares fueron drenados para su uso agrícola y urbanístico. Este sobrevivió porque durante siglos se utilizó para producir turba para combustible y cañas para los tejados. Afortunadamente, se ha conservado este pedazo del paisaje natural de Francia, pero necesita protección constante. En el sur de Bretaña, no muy lejos del Parque Nacional de Brière, existe otro humedal extraordinario, en el cantón de Guérande. Estas piscinas, obra del hombre, son un lugar excepcional para la fauna, sobre todo para las aves acuáticas. Hace más de 1000 años ya se producía sal marina en la región de Guérande, y aún se sigue produciendo hoy. El terreno está muy cerca de la costa atlántica, y cuando la marea sube, el agua inunda las parcelas. Después, comienza el proceso de evaporación que producirá la sal. Las piscinas son poco profundas para que el sol pueda calentar siempre el fondo de arcilla. Así se forma un hábitat perfecto para los pequeños crustáceos y el plancton, una magnífica fuente de alimentación para las aves. Cada año llegan aquí más de 20.000 aves. Estas son avocetas comunes. Se alimentan moviendo su pico largo y encorvado hacia arriba para encontrar crustáceos y lombrices en el agua y en el limo. Es una técnica propia de las avocetas que, como muchas otras especies de aves, vienen a Guérande a reproducirse. Las salinas cubren un área aproximada de 2000 hectáreas y las paredes entre las parcelas forman una red de islas artificiales. Son lugares perfectos para anidar. Estos charranes comunes buscan peces para sus polluelos. Son unos pájaros muy ruidosos y agresivos y atacarán a cualquier intruso que invada su territorio. Cuando termine la época de nidificación y sus Previamente hemos visitado Portugal y España. Ahora nos dirigimos a Francia. Las Islas del Canal, la costa sudoeste de Inglaterra y el oeste de Irlanda. Finalmente conoceremos Escocia y sus islas, y las Islas Feroe. Es un periplo extraordinario por las tierras del Atlántico y su vida silvestre. A 100 kilómetros al sur de Toulouse, en los Pirineos franceses, se encuentra el Parque Nacional de Orlú. Es un paisaje de montaña espectacular. El Parque Nacional se llama así por esta cumbre, el Pico de Orlú, una inmensa mole granítica que se eleva hasta el cielo. Esta parte de los Pirineos es más templada debido a la influencia del Mediterráneo y de las lluvias atlánticas. Las precipitaciones son tan abundantes durante el invierno que incluso en el mes de junio aún hay nieve en las zonas más altas. Este es un lugar en el que la primavera y el verano rara vez duran más de 2 o 3 meses. Para la fauna es un lugar difícil en el que sobrevivir. Estos son rebecos pirenaicos. Ágiles y de pezuñas firmes, están perfectamente adaptados a la vida en estas laderas pedregosas y escarpadas. Con la nieve en retirada, pueden curiosear desde los más altos riscos.
Como el verano y la primavera son estaciones muy breves en las cumbres pirenaicas, la cálida luz del sol y el terreno blando son la señal de salida para crecer rápidamente. Algunas especies, como la genciana, se han adaptado a la vida en las cumbres. Aunque parecen delicadas, son plantas muy resistentes y de crecimiento rápido. Sus vistosas y coloridas flores atraen a los insectos que las polinizarán. Al pie de la montaña, los reptiles de sangre fría ya están activos. Este lagarto aprovecha la luz del sol para entrar en calor. Está mudando de piel. Ha crecido tanto que la antigua ya no le sirve. Los animales aprovechan la primavera para ponerse en forma. Tanta actividad atrae a las aves rapaces. Esta joven águila real busca una presa para alimentarse. Ha venido al sitio adecuado. Aquí hay comida en abundancia. Son marmotas. Es un tipo de ardilla terrestre. De hecho, es la especie de ardilla más abundante en la Tierra. Son mamíferos pequeños, pero tienen mucha grasa. Y por una buena razón. Entre octubre y abril, el Pirineo es un lugar muy frío, por lo que hibernan durante casi 8 meses al año. En verano, cuando despiertan, devoran todo lo que encuentran para recuperar el peso que han perdido durante el invierno. Comen y comen. Toman el sol. Se limpian la piel y tienen retoños. Esta es una cría. Está sentada junto a su madre, echada sobre unas rocas.